y yo, Ana Gablas, vamos a hablar sobre la inmunidad frente a microorganismos. La inmunidad frente a microbios es el desarrollo de una enfermedad, supone interacciones complejas entre los microorganismos y el hospedador. Los pasos esenciales durante la infección son la entrada del microorganismo, la invasión y la colonización de los tejidos del hospedador. La evasión de la inmunidad del hospedador y la lesión tisular o el deterioro funcional. Los microbios producen enfermedades matando a las células del hospedador que infectan o liberando toxinas que pueden causar daño tisular y alteraciones funcionales en células y tejidos. Esos tejidos pueden ser vecinos o distantes, que no se infectan propiamente. La defensa contra los microorganismos se lleva a cabo mediante los mecanismos efectores de la inmunidad innata y adaptativa. Y diferentes microbios requieren de diferentes mecanismos para su eliminación. Las bacterias extracelulares se le replican fuera de las células, como por ejemplo en la sangre, los tejidos conjuntivos y los espacios hísticos constituidos por las luces de las vías respiratorias o el intestino. Los principales mecanismos de la inmunidad innata frente a las bacterias extracelulares son la activación del complemento, la fagocitosis y la respuesta inflamatoria. La activación del complemento se hace mediante los peptidoglucanos de las paredes celulares de las bacterias gram positivas y el LPS de las bacterias gram negativas, que activan el complemento por la vía alternativa. Un resultado de la activación del complemento es la ozonización y la promoción de la fagocitosis de las bacterias. Además, el complejo del ataque a membrana generado por la activación del complemento lisa las bacterias. Los productos del complemento estimulan las respuestas inflamatorias al reclutar y activar a los leucocitos. La activación de la fagocitosis y la inflamación se hace por medio de los fagocitos, como los neutrófilos o los macrófagos. Estos usan los receptores de superficie, como son el receptor para la manosa y los receptores scavenger, para reconocer las bacterias extracelulares, y estos usan los receptores para el FC y los receptores para el complemento para reconocer a las bacterias opsonizadas con anticuerpos y proteínas del complemento. Los productos microbianos activan los receptores tipo TOL, TLR, y varios detectores citoplasmáticos en los fagocitos y también otras células. Además, las células dendríticas y los fagocitos activan los microbios y secretan las citocinas que inducen la infiltración leucocítica en los lugares de infección, lo que produce la inflamación. Ahora vamos a hablar sobre la inmunidad adaptativa frente a bacterias extracelulares. Esa se hace por medio de la inmunidad humoral y es muy importante debido a que actúa bloqueando la infección, eliminando los microbios y neutralizando las toxinas de los microbios. Las respuestas de anticuerpos contra las bacterias extracelulares se dirigen contra los antígenos y toxinas secretadas y asociadas a células. Los polisacáridos son antígenos independientes de T que desencadenan las respuestas de los anticuerpos, pero no activan a los linfocitos T. Eso hace que las bacterias encapsuladas en polisacáridos sean combatidas por la inmunidad humoral.
Y los antígenos proteicos que están presentes en o son secretadas por la mayoría de las bacterias inducen anticuerpos mucho más potentes, así como la inmunidad celular. En el caso de la inmunidad humoral, se combate con la neutralización mediada por los isotipos IgM, IgG e IgA. También la opsonización con las subclases IgG1 e IgG3 y la fagocitosis, y al mismo tiempo que la activación del complemento por la vía clásica, que se inicia mediante el IgM, IgG1 y la IgG3. Ahora vamos a hablar sobre la inmunidad innata frente a las bacterias intracelulares. La respuesta inmunitaria innata a estas bacterias está mediada por los fagocitos y los linfocitos NK. Los macrófagos tratan de destruir las bacterias intracelulares patogénicas, pero estas son resistentes a la degradación dentro de los fagocitos. Los productos de estas bacterias son reconocidos por los TLR y las proteínas citoplasmáticas de la familia de receptores similares al NOT, NLR, lo que da lugar a la activación de los fagocitos. El ADN bacteriano que está en el citosol estimula las respuestas del interferón tipo 1 por medio de la vía de Sting. Las bacterias intracelulares estimulan los ligandos activadores del NK en las células infectadas y la síntesis de los macrófagos y las células dendríticas de la interleuquina 12 y la interleuquina 15. Ambas son potentes citocinas inductoras de los linfocitos NK. Y estas células sintetizan el interferón gamma, que activa a los macrófagos y favorece la eliminación de las bacterias fagocitadas. La inmunidad adaptativa frente a las bacterias intracelulares es la principal respuesta inmunitaria protectora contra esas bacterias, y es el reclutamiento y la activación de los fagocitos, que es la inmunidad celular. Los linfocitos T proporcionan defensa contra las infecciones mediante dos tipos de reacciones. Los linfocitos T CD4, que activan los fagocitos por medio de las acciones del CD40 y el interferón gamma, lo que resulta en la muerte de los microbios que ingieren los fagocitos y sobreviven dentro de sus fagolisosomas, y los linfocitos T CD8, CTL, que matan a las células infectadas, eliminando a los microbios que escapan a los mecanismos líticos de los fagocitos. Los linfocitos TCD4 se diferencian en los efectores TH1 bajo la influencia de la interleuquina 12, y que producen los macrófagos y las células dendríticas. Los linfocitos T expresan el ligando para el CD40 y secretan el interferón gamma. Y ambos estímulos activan a los macrófagos para que estos produzcan varias sustancias microbicidas, como es el óxido nítrico y las enzimas lisosómicas y especies reactivas del oxígeno. En cambio, los linfocitos CD8 responden a los péptidos derivados de los antígenos citosólicos, y unidos a las moléculas de la clase 1 eliminan las células infectadas. Gracias, Ana. Mi nombre es Antonella García Loero y en esta oportunidad yo les voy a hablar acerca de la inmunidad frente a hongos, virus y parásitos.
Iniciaré hablando acerca de la inmunidad innata y adaptativa frente a los hongos. Algunas infecciones fúngicas, también conocidas como micosis, están causadas por hongos del ambiente, como por ejemplo las esporas inhaladas, y muchas de estas son oportunistas como consecuencia de un incremento de las inmunodeficiencias secundarias, como por ejemplo el SIDA o la terapia antineoplásica e inmunodepresora. Esto se debe a que las barreras de la respuesta inmune innata son las que controlan la mayoría de los hongos. Si especificamos un poquito más allá la inmunidad innata, los hongos, al igual que las bacterias, pueden vivir en forma extracelular o replicarse dentro de los fagocitos, es decir, intracelular. Los principales mediadores de esta inmunidad innata son los neutrófilos y los macrófagos, mediante la activación de los TLR y otros receptores de la inmunidad innata, como lo son la dectina 1 o el CR3. Por su parte, la inmunidad adaptativa es el mecanismo fundamental de inmunidad específica frente a las infecciones fúngicas. En casos de micosis, las respuestas Th1 son protectoras, mientras que las respuestas Th2 son perjudiciales para el paciente. De igual modo, se ha descrito un papel fundamental de los linfocitos Th17 en la resistencia de micosis cutáneas. ¿Por qué? Porque favorecen la respuesta Th1 y frenan la Th2 a diferencia de la anterior. Cabe mencionar también, y no es sorprendente, que la inflamación granulomatosa sea una causa importante de lesión tisular del huésped en algunas infecciones fúngicas intracelulares, como es el caso, por ejemplo, de la histoplasmosis. Finalmente, para el caso de los hongos, estos hongos inducen anticuerpos específicos que son útiles para el diagnóstico serológico, pero que sin embargo parecen no tener actividad protectora. Continuemos con la inmunidad frente a virus. Los virus son microorganismos intracelulares que usan componentes del ácido nucleico y de la maquinaria sintética de proteínas del hospedador para replicarse. Estos virus suelen infectar a varios tipos celulares mediante una endocitosis que es mediada por el receptor tras la unión a moléculas celulares normales de la superficie, causando una lesión tisular y la enfermedad del hospedador. Específicamente en la inmunidad innata, los principales mecanismos contra los virus son la inhibición de la infección por medio de los interferones de tipo 1 y la muerte de las células infectadas por medio de los linfocitos natural killer. Por el lado de la inmunidad adaptativa, esta se encuentra mediada por anticuerpos que bloquean la unión y la entrada del virus en las células del hospedador y que por medio de los CTL eliminan la infección matando a las células infectadas. Aquí quiero hacer un paréntesis y es que es importante recalcar que en el caso de las infecciones latentes, el ADN vírico persiste en las células del hospedador, pero no se replica ni mata a las células infectadas. Incluso también en algunas infecciones víricas diferentes, la lesión tisular puede deberse más bien a los CTL. Asimismo, los virus han desarrollado mecanismos que evaden la inmunidad del hospedador. A continuación, presentaré un cuadro con estos distintos mecanismos de evasión inmunitaria por parte de los virus y sus respectivos ejemplos. Finalmente, hablemos de la inmunidad frente a parásitos. Los parásitos comprenden protozoos unicelulares, gusanos multicelulares complejos, también conocidos como helminths, y ectoparásitos, como por ejemplo las garrapatas y los ácaros. Las infecciones parasitarias son problemas de salud súper importantes en la población, sobre todo en los países en vías de desarrollo. Se calcula incluso que aproximadamente el 30% de la población mundial sufre de infestaciones parasitarias. Regresando al tema de la inmunidad específicamente, aunque se ha demostrado que distintos protozoos y helminths activan diferentes mecanismos de la inmunidad innata, muy frecuentemente estos organismos pueden sobrevivir y replicarse en sus hospedadores gracias a su capacidad para superar estas defensas.
Si hablamos de la respuesta inmunitaria innata más importante frente a los protozoos, sería la fagocitosis. Pero muchos de estos parásitos resisten este tipo de eliminación e incluso pueden replicarse en el interior de los macrófagos. Si hablamos específicamente de algunas especies, como por ejemplo el Plasmodium, que son los protozoos responsables del paludismo, o el Toxoplasma gondii, que es el microorganismo que causa la toxoplasmosis, o también especies como el Cryptosporidium, que es una causa importante de enfermedad diarreica en los pacientes infectados por el VIH, expresan todos ellos glucolípidos que pueden activar el TLR2 y el TLR4. De igual modo, los eosinófilos también contribuyen a la respuesta innata frente a los helminths. ¿De qué manera? Estos eosinófilos liberan el contenido de los gránulos que es capaz de destruir las cubiertas de los gusanos. Por otra parte, también los fagocitos pueden atacar a los parásitos helminths y secretar sustancias microbicidas para matarlos. Sin embargo, muchos helminths tienen cubiertas gruesas que los hacen resistentes a los mecanismos citocídicos de los neutrófilos y los macrófagos, y son demasiado grandes para ser ingeridos por estos fagocitos. Por otra parte, si hablamos del principal mecanismo de defensa contra los protozoos que sobreviven en el interior de los macrófagos, sería la inmunidad celular, es decir, la inmunidad adaptativa, en especial la activación de los macrófagos por las citocinas sintetizadas por los linfocitos Th1, así como también la defensa contra muchas infecciones helmínticas que está mediada por la activación de los linfocitos Th2 y que da lugar a la producción de anticuerpos de IgE y la activación de los eosinófilos nuevamente. Para concluir, en cuanto a la evasión inmunitaria parasitaria, los parásitos evitan la inmunidad protectora, reduciendo su capacidad inmunógena e inhibiendo las respuestas inmunitarias del hospedador. Dentro de los mecanismos desarrollados por estos, encontramos los que se muestran en el presente cuadro. Ahora le doy pase nuevamente a mi compañera Ana, quien nos mostrará el caso clínico propuesto para esta presentación. Gracias, Antonella. Ahora vamos a hablar del caso clínico. La difteria ha sido una de las enfermedades más letales en la infancia durante el siglo XX. El Corynebacterium diphtheriae es un bacilo gram positivo no encapsulado en forma de masa, que se subdivide en 4 biobares y que produce una toxina responsable de una enfermedad de las vías respiratorias superiores o lesiones cutáneas en huéspedes susceptibles y es transmitida mediante secreciones respiratorias y cutáneas. Los portadores asintomáticos, al igual que los formites contaminados, también pueden diseminar la enfermedad. La incidencia de la difteria ha disminuido abruptamente debido a la vacuna toxoide. Y las personas que están en riesgo son las que tienen una vacunación inadecuada. La difteria faríngea causa fiebre, dolor de garganta con una pseudomembrana asociada, un edema submandibular y linfadenopatía cervical que causa el cuello de toro. La extensión de las pseudomembranas y la obstrucción de las vías respiratorias también pueden provocar una insuficiencia respiratoria. La toxicidad cardíaca y neurológica son complicaciones graves de esta enfermedad y son provocadas por la exotoxina de la difteria. En cambio, la difteria cutánea se presenta clásicamente como una lesión ulcerosa y no suele asociarse con toxicidad. La inmunidad frente a las formas graves de la difteria localizada o sistémica se basa principalmente en la presencia de anticuerpos IgG contra la toxina de la difteria. Mientras que la protección específica frente al estado del portador y las formas leves de difteria localizada es inducida por anticuerpos dirigidos contra los antígenos IK. Variables de la pared celular
bacteriana. También puede intervenir la inmunidad celular, pero en menor medida. No obstante, en ocasiones la infección no confiere una inmunidad protectora y se necesita de las concentraciones de antitoxinas circulantes inferiores a 0,01 no confieren dicha protección. En cambio, las concentraciones de anticuerpos de 0,01 unidades por mililitro confieren cierto grado de protección, y las concentraciones iguales o superiores a 0,1 unidades por mililitro se consideran plenamente protectoras. Las concentraciones de anticuerpos iguales o superiores a 1 unidad por mililitro se asocian con una inmunidad protectora duradera. Las antitoxinas transferidas al feto a través de la placenta confieren una inmunidad pasiva para el recién nacido durante los primeros meses de vida. La inyección intradérmica de una cantidad mínima de la toxina diftérica, se llama la prueba de Schick, producirá en las personas vulnerables un eritema y también esclerosis de por lo menos 1 centímetro de diámetro, y esta prueba cutánea se sustituye ahora por el análisis de los indicadores serológicos de la inmunidad, para lo que se requiere de un laboratorio especializado. Hoy en día, la toxoide diftérico se proporciona casi exclusivamente en vacunas de T en combinación con el toxoide tetánico, o en vacunas de TP en combinación con componente antitetánico y antitosferínico, los cuales inducen a la respuesta inmunitaria. Gracias, espero que les haya gustado.